Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. La semana anterior, las y los estudiantes profundizaron sobre la diversidad de plantas que tenemos. Esto debido a la variedad de ecosistemas de nuestro país. Como se habrán dado cuenta, es importante estudiar las plantas, comprender el sentido que tienen en nuestras vidas y reflexionar sobre lo significativo de convivir con ellas. Somos parte de un mismo ecosistema y esa codependencia nos hace cuestionar lo siguiente: ¿qué tanto sabemos de su diversidad en nuestra localidad? ¿Qué tipo de ecosistema tiene nuestra localidad? ¿Qué plantas favorecen la preservación del ecosistema de nuestra localidad? Para responder a las preguntas, esta semana, las y los estudiantes reflexionarán sobre la información que leerán sobre la diversidad de ecosistemas y elaborarán un resumen. Además, resolverán problemas en torno a la deforestación para conocer el impacto en el ecosistema y en nuestra salud, y plantearán acciones para evitar la desertificación. También expresarán su vínculo con la naturaleza a través del dibujo de árboles. Luego, analizarán el resultado de su indagación y llegarán a conclusiones. Finalmente, revisarán y corregirán los reportes del cuaderno de experiencias de forma que se encuentren ordenados y reflejen lo aprendido en el proceso de indagación. Al concluir esta semana, las y los estudiantes podrán responder al siguiente reto: ¿qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer allí? A medida en que profundicen en la respuesta, deberán organizar lo aprendido en un cuaderno de experiencias. Recuerden que también pueden complementar el tiempo con la experiencia de Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Organicen su tiempo para el desarrollo de las actividades. Pueden finalizar el mismo día o al siguiente, avanzando a su propio ritmo. Asegúrense de incluir los trabajos en su portafolio. ¡Empecemos! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenos días, niños del sexto grado. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Iniciamos la semana número 28. Disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. Muy bien, iniciamos el día de hoy, lunes, con nuestra siguiente actividad. Leemos sobre la diversidad del ecosistema y su relación con las plantas. Vamos a leer nuestro propósito para el día de hoy. Muy bien. La semana anterior han iniciado una nueva experiencia de aprendizaje para dar respuesta a una gran interrogante. ¿Qué características o elementos de una región hacen que una planta puede crecer allí? En este sentido, han revisado información sobre la diversidad de plantas. Empezaron un proceso de indagación para saber cómo crece una planta en el agua con determinadas condiciones. Estás escribiendo dicha indagación en tu cuaderno de experiencias y analizaron las plantas desde el arte y las matemáticas. Seguro que tu cuaderno de experiencia recoge el camino que has recorrido. Esta semana seguirán profundizando sobre los ecosistemas y su relación con las plantas. En la actividad del día de hoy, leerán un texto expositivo relacionado con la diversidad de plantas para identificar información que aporte a responder tu pregunta investigable y pueda sustentar los resultados de tu indagación con información confiable. Nuestra meta para el día de hoy: leer para obtener información sobre la diversidad de ecosistemas y elaborar un resumen. Los recursos que vamos a utilizar: cuaderno u hojas de reuso,
lápiz o lapicero, lápices de colores y plumones, y el texto los ecosistemas del país. Muy bien, vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. Vivir la experiencia de sembrar una planta y ver cómo se desarrolla en el ecosistema que se ha generado es ciencia pura, basada en la observación y recojo de datos. La consulta de textos expositivos proporciona información que le permiten comprender en profundidad los diversos fenómenos y procesos naturales que han identificado. Además, deben de considerar que nuestro país tiene una gran variedad de ecosistemas que favorece la diversidad de flora. Luego piensen, ¿qué tipo de flora es una planta que está sembrando? Es probable que en la siguiente lectura la reconozcas o te acerques a su naturaleza. Ahora, recordemos, ustedes, niñas y niños, ya han realizado varias investigaciones y para ello han leído textos expositivos con diversas estructuras. A veces, estos solo están conformados por una suma de párrafos, en los que se exponen ideas que desarrollan un tema. Otros textos incluyen gráficos, mapas y esquemas que complementan la información. En esta oportunidad, leerán el fragmento de un informe importante que se ha escrito y publicado por el Ministerio del Ambiente. Antes de leer, van a observar el texto, los ecosistemas del país. Fíjate en la manera como se presenta la información, el título, los subtítulos, las imágenes y otros aspectos que consideres. Ahora veamos el texto. ¿Ya? Este es el texto que ustedes van a leer. ¿Ya? Los ecosistemas del país. Vean el título, los subtítulos, los gráficos, ¿ya? Y recuerden que para leer un texto tenemos que extraer las ideas principales, ¿no?, de cada subtítulo para nosotros poder elaborar nuestro resumen. Ahora van a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿De qué tratará? ¿Estará dirigido a una sola persona? ¿Por qué crees eso? ¿Crees que contiene información útil para tu indagación? Como se habrán dado cuenta de que es un texto expositivo que presenta la información en distintas formas. Será todo un reto recoger la información importante que está en los párrafos, en el gráfico estadístico y en las tablas de doble entrada. Ahora, antes de empezar con la lectura, van a revisar nuevamente la meta de la actividad y van a responder a la siguiente pregunta. ¿Con qué propósito leeré? Van a anotar su respuesta en su cuaderno. Al leer, para leer este texto, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Identificar el título central. 2. Leer la información y relacionar con los gráficos, que eso te darás cuenta de que tanto la información general y la adicional de las tablas se complementan. Cuando leas los párrafos, subraya o anota al lado de la idea importante o el dato que te sea útil para tu indagación. 4. Cuando leas el gráfico estadístico, no pierdas de vista la relación que hay entre los años y la cantidad de especies. 5. Cuando leas las tablas, ten en cuenta que son de doble entrada y debes relacionar los datos para identificar la información que te interesa. 6.
Se han dado cuenta de que hay un gráfico de barras muy particular. Compara las barras para obtener información importante. No olvides reconocer quién es el emisor o el autor. Y si es necesario, leer nuevamente el texto, y si alguna palabra es muy complicada de entender, en el mensaje global de las ideas, te sugiero que busques el significado en el diccionario. Muy bien, sigamos aprendiendo. Luego de haber realizado la lectura, vas a trasladar las ideas subrayadas y las anotaciones en su cuaderno y las van a colocar de manera de lista de ideas, ¿no? Luego van a responder a las siguientes interrogantes. No se olviden, niños y niñas, van a trasladar las ideas subrayadas, ¿ya?, del texto, y también las anotaciones que ustedes han hecho en unas hojas de reuso. Las van a trasladar a su cuaderno y las van a colocar de manera de listas de ideas, ¿ya? La idea, ideas. Luego van a responder a las preguntas. ¿De qué trata tu indagación? O sea, ¿de qué estamos averiguando? ¿Ya? ¿Qué información identificada en el texto se relaciona con tu indagación que estás realizando? Las vas a escribir a manera de una lista de ideas, ¿ya? Luego, ¿se sienten seguros de haber recogido toda la información que necesitaban? Van a leer las siguientes interrogantes y se van a fijar si en sus anotaciones están las respuestas. A ver, en sus anotaciones se menciona la cantidad de ecosistemas que tiene nuestro país. Se explica por qué nuestro país es una gran diversidad de ecosistemas. Se explica cómo están agrupados esos ecosistemas. En tus anotaciones se identifica qué ecosistemas hay en tu región según el mapa. ¿Por qué crees eso? En tus anotaciones se explica la organización de los ecosistemas según la leyenda del mapa. Señala a cuál de las regiones o ecorregiones pertenece tu provincia. En tus anotaciones se incluye la fuente de información, autora o autor, año de publicación, nombre del texto, lugar de publicación y el enlace web de donde fue recuperado. En tus anotaciones se evidencia el propósito del texto, a quién o quiénes está dirigido. Si todavía las respuestas a alguna de las preguntas del cuadro no están en tus listas, van a leer nuevamente el texto para buscar las respuestas que faltan y luego agregarlas. Como se habrán dado cuenta, no toda la información de un texto expositivo es útil. Solo debes identificar aquella que te interesa y responde a tus propósitos de búsqueda de información. Recuerden también que un lector meticuloso busca información importante según sus intereses en toda forma de presentación de la información, ya sea en párrafos, gráficos estadísticos, tablas de doble entrada, mapas, etc. Según lo explicado, no olvides que cada vez que leas un texto expositivo, debes de preguntarte, ¿para qué estoy leyendo este texto? ¿La información que busco se relaciona con mi tema de indagación? ¿Es un texto confiable? Ten en cuenta que han leído este texto expositivo para obtener información sobre la diversidad de plantas y elaborar un resumen. Ahora que han anotado información importante relacionada a su indagación, van a elaborar un resumen para que lo coloquen en sus cuadernos de experiencia. Muy bien,
Primero, en una hoja de reuso, van a agrupar las ideas que extraíste del texto según el siguiente cuadro. Ideas sobre la cantidad de ecosistemas en el país, ideas sobre los ecosistemas de mi región, ideas sobre las formas de agrupar los ecosistemas de mi región, ideas sobre las características del ecosistema de mi región favorecen al desarrollo de la planta que estoy cultivando y cuáles la perjudican, y luego datos de la fuente. Con cada grupo de ideas arma 4 párrafos. Recuerda usar los siguientes conectores, ¿ya? Asimismo, también, es decir, por qué, ya que, debido a qué, sin embargo. Además, emplea los signos de puntuación, como el punto seguido, coma, 2 puntos, comillas, que son usuales en este tipo de texto. No te olvides de ponerle un título a tu resumen. Luego vamos a revisar cada uno su resumen. ¿Con qué? Con la siguiente lista de cotejo. En tu resumen se responde a las siguientes interrogantes, que son los criterios de evaluación, ¿no? Se menciona la cantidad de ecosistemas que tiene nuestro país. Se explica por qué nuestro país cuenta con una gran diversidad de ecosistemas. Se explica las formas de agrupación de los ecosistemas que presenta el texto. Se identifica qué ecosistema hay en tu región. Se sustenta por qué se dice eso. Se identifica a qué ecorregión pertenece tu provincia. Se explica qué características del ecosistema de tu provincia favorecen el desarrollo de la planta que estás cultivando. Se explica qué características del ecosistema de tu región no favorecen el desarrollo de la planta que estás cultivando. Se presenta la fuente de información, autora o autor, año de publicación, nombre del texto, lugar de la publicación y el enlace web de donde fueron recuperadas. El título se relaciona con el contenido. ¿Aporta a tu indagación? Después de revisar y mejorar tu resumen, lo vas a pasar a tu cuaderno de experiencias, ¿ya? También puedes hacer uno o más dibujos que acompañen y complementen la información. Luego te vas a reunir con tu familia y les vas a mostrar tu cuaderno de experiencia y el resumen que has elaborado. También pregúntales si sabían de la gran diversidad de plantas que tiene nuestro país y conversa sobre ellas. Coméntales acerca de la investigación que estás realizando y el proceso de indagación a partir de la planta que estás cultivando. Pídeles su apoyo para organizarte en estos días y contar con un espacio acondicionado para tu experiencia de indagación. Ahora, por último, niños y niñas, vamos a reflexionar. Pero vamos primero a recordar nuestra meta. Leer para obtener información sobre la diversidad de ecosistemas y elaborar un resumen. Luego responde a la siguiente pregunta. ¿Lograste la meta? Vas a explicar tu respuesta en un texto corto. Enseguida van a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué se les hizo más fácil y más difícil? ¿Qué tendrán en cuenta para cuando les toque elaborar otro resumen? Sus respuestas las van a escribir en el espacio correspondiente. Recuerden, niños y niños, organizar el proceso de tu resumen en el portafolio. Eso les servirá como guía en otras actividades relacionadas con el recojo de información. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. Leemos sobre la diversidad de ecosistema y su relación con las plantas. Muchas gracias, niñas y niños, por su atención prestada
y que tengan un buen día.